Buenas noches, docente y compañeros del curso Fundamentos de Radar. Mi nombre es Samuel Ernesto Ruiz Villa y con la presente exposición les mostraré mi segunda muestra de avance en el proyecto de materia que estoy realizando. Como les había mencionado en una presentación anterior, mi proyecto trata sobre el Flaktum 4, sistema de defensa antibombardeo guiado por radar. Ese es como el eje de una investigación de campo que estoy haciendo personalmente en Alemania. Como les había dicho en la presentación anterior, me baso en varios ejes que son explicar el funcionamiento de las armas antiaéreas guiadas por radar de las torres búnker y centrándome, porque el curso sobre radar, en el funcionamiento del radar Bussbord y en la demostración de cómo el radar Bussbord fue el radar más avanzado tecnológicamente en la Segunda Guerra Mundial, para como objetivo en esta investigación responder a una serie de preguntas tales como quién fue realmente el inventor del radar, porque quiero demostrar varias contradicciones históricas. ¿Qué nación manejó la vanguardia tecnológica en el desarrollo del radar? ¿Qué nación tuvo el mejor desempeño táctico y estratégico en el uso del radar? Entre otras. Entonces, lo principal que he elaborado hasta el momento ha sido un trabajo arduo, como había mencionado antes, de lectura de muchos documentos directamente en alemán y conseguidos en fuentes directas eh, de bibliotecas y fuentes de acceso militares públicas en Alemania, con información muy interesante sobre todos estos equipos, información pues que ya es accesible por el público. Entonces, lo que principalmente hasta el momento he definido, porque el tema es muy extenso, es esta estructura jerárquica de temas que construí sobre cómo voy a abordar. Lo verde es como lo más alusivo a la ingeniería y que más voy a recalcar. Lo naranja ya es como lo más interpretativo. Y lo negro pues son los temas que realmente ayudan a conectar como los nodos de interés. Esto azul de acá son las preguntas que pretendo responder al desarrollar toda esta información. Entonces, principalmente he estado trabajando sobre el magnetrón, estudiar sobre el desarrollo del magnetrón, he hecho mucho en este aspecto, he estudiado sus principios de funcionamiento, su historia, incluso ingresé a la oficina de patentes de los Estados Unidos en la página y he tenido acceso a los documentos originales de las patentes en el desarrollo y la evolución del magnetrón enfocado al radar. Estos documentos todos los he leído, los he interpretado y hacen parte de esa pregunta que yo pretendo responder de quién realmente inventó el radar, quién realmente lo desarrolló y quiénes a su vez se sirvieron de él a través de la copia. Bueno, volviendo acá a la estructura de temas. Otro asunto importante es pues ya acá el desgüece de las partes del radar, y acá en este segundo punto donde digo dispositivos de procesamiento es estudiar las diferentes partes del radar Bussbord, que es el radar protagonista pues de mi trabajo. Acá cuando decía parte interpretativa quiero demostrar cómo la tecnología del radar fue realmente hecha por un equipo alemán y cómo este radar fue robado por comandos ingleses, cómo la deserción de algunos aviones que huyeron a Inglaterra desde Alemania llevaron esta tecnología y poder dar otra cara a la historia diferente a la que se dice de que los ingleses desarrollaron esta tecnología cuando realmente no es así. Acá como tercer aspecto, bueno, ¿cómo es la estructura? Primero voy a hablar sobre el radar en general, su funcionamiento, sus principios, historia del magnetrón. Segundo, historia del radar entre 1930 y 1950, pero como esa historia que yo logré, esa historia inédita que logré investigar acá personalmente en Alemania. Tercer punto, hacer un paralelo entre los tres radares más representativos entre las naciones más representativas en la Segunda Guerra Mundial. Cuarto punto, hablar sobre la guerra electrónica, que fueron las ventanas Windows, los sistemas de interferencia y las contramedidas que tomó Alemania.
Quinto punto ya entonces es entrar a hablar del Flakturm 4, que fue ese proyecto de defensa aéreo alemán, sobre todo centrado en Hamburgo, hablar sobre sus torres búnker, sobre sus sistemas de cañones guiados por radar y como les mencionaba, todo esto gira en torno de un radar que se llama el radar Wusbo. Bueno, ahora, esto básicamente lo que había mencionado antes, entonces lo que les decía es que lo que he hecho hasta el momento es recopilación de documentación, lectura cuidadosa de esa documentación, estructuración de los temas que estoy trabajando y ya empieza pues el desarrollo. Y acá les puedo mostrar pues como un informe de cómo ha sido esa lectura. Uno de los documentos principales en que me he basado es el informe técnico final de la operación Bruneval, que fue un comando inglés que entró a Alemania en plena guerra y se robó unos equipos y luego publicó un informe de qué eran, cómo funcionaban y pues en base a eso estoy trabajando. También estoy trabajando con este libro Electromagnetismo de la ciencia a la tecnología, que es un libro donde se explica cada fundamento electromagnético y cómo se aplicó en la historia o en los equipos técnicos. Es un libro muy interesante, porque por ejemplo acá se explican los principios de funcionamiento del magnetrón y cómo se aplicaron. Es como un paralelo entre la técnica y ya el fundamento. Y bueno, ya entrando en materia y qué es lo que digo que es agotador o que exige más, es la lectura. Estos apartes que tengo acá, que son una cantidad, son los puntos claves que he encontrado en más de 85 páginas que he traducido de estos libros, informes técnicos alemanes, y donde estoy sacando mis conclusiones para mi trabajo. Pues, por ejemplo, acá en esta primera página empiezo a ver cómo se dice que el Wusborg fue pues el Bedankeste, eso es el principal o más importante radar de la Segunda Guerra Mundial, de Zweiten Weltkriegs, es Segunda Guerra Mundial. Acá empiezan a hablar de los parámetros en que estos se movían en sus inicios, que se construyeron 40, no, acá lo que dice en esta línea de abajo, donde dice 40.000 Flugzeuge, es que 40.000 aviones aliados se perdieron y dice en gran parte por el funcionamiento eficiente del Wusborg en la defensa pues de Europa. Por ejemplo, acá en otra página estamos, esto también es muy importante, explican que desde 1933 ya la Telefunken, la empresa alemana que desarrolló estos radares, tenía radares prototipo. 1933, mientras que la historia oficial nos dice que el radar fue inventado en 1940, y yo les voy a poder demostrar que esa es una historia de los vencedores. Realmente el radar en principio se inventó en 1920, no por un alemán, pero la persona que inventó este magnetron no logró ponerlo en operación funcional y solo a principios de los años 30, el un ingeniero alemán de apellido Holman fue el que realmente generó el primer radar, que luego sería copiado por los ingleses por el robo de unos planos y por el robo de un equipo. Acá hacen una anotación de que existe muy poca literatura en la línea resaltada abajo, existe muy poca literatura al respecto de esta parte que se está diciendo acá. Bueno, esta página ya empieza a hablar de la parte técnica, de cómo medían el rendimiento, de qué márgenes de rendimiento tiene. Por ejemplo, Danfunk es rendimiento y acá hablan de que el rendimiento lo medían como el nivel de energía transmitido sobre el nivel de energía captado. Acá están los órdenes. Aquí ya empiezan a hablar de, ¿qué dice acá? De que estos radares trabajaban con un doble ánodo, Anodenstanferlobel, es ánodo doble. Acá empiezan a hablar de la área de las antenas. Y entonces ya acá empezamos a analizar cómo trabajaba. Les decía que era ánodo doble, entonces ya tenemos dos lóbulos que trabajan desde una misma antena. Yo hubiera pensado que era una sola transmisión parabólica. Bueno, entramos ya en la materia de los fundamentos de radar. Eh, hemos visto pues en el curso cómo hay antenas de muchos lóbulos y que cada lóbulo nos permite calcular la altura. Bueno,
Este radar es el primer radar directivo del mundo que tenía antena directiva y rotante. Y bueno, lo que podemos ver es que trabajaba básicamente sobre dos lóbulos de un dipolo. Este documento de acá me parece muy importante porque lo saqué directamente de los manuales del radar. Acá nos muestran este aparato que era como uno de los monitores porque trabaja con varios. Y esto aquí es muy importante. Acá estos conos nos muestran que tenía un ángulo de visión de 20 grados. Y esta bola que muestran acá corresponde a lo que se monitoreaba. ¿Qué quiere decir eso? Él iba girando la bola, tenía un rango de 40 kilómetros de alcance, pero entonces lo que estamos observando acá es que mientras este círculo o área de visión estaba girando así, acá tenemos un círculo central que era ciego. Eso lo encontré yo, pues lo interpreté viendo este gráfico. Obviamente estos círculos se podían acercar más, ahora les mostraré cómo, pero el radar realmente tenía un punto ciego. Y por lo mismo de que era directivo, entonces él trabajaba coordinadamente con otro radar que se llamaba el radar Freya, muy parecido al Chain que usaban los ingleses, pero porque este radar específicamente no era un radar de grandes áreas, mire que era no más de 40 kilómetros, sino que su capacidad táctica era lo directivo y la capacidad que tenía de seguir aeronaves por su movilidad. Acá ya entramos en una parte muy importante y es ya los planos del radar. Acá fue muy dura esta parte porque resulta que una de las dificultades del alemán es que las palabras técnicas alemanas no están en los diccionarios. Yo tengo varios diccionarios y una palabra, por ejemplo, junta rotativa, lo que nosotros llamamos junta rotativa, eso ellos lo hacen en una sola palabra y es una palabra muy especializada, no están los diccionarios, entonces me tocó muy dura esa parte de la traducción técnica, pero considero que logré traducir todo lo tengo acá muy claro. Acá, por ejemplo, les cuento, por contarles aquí sobre esto, que esto que están viendo acá donde tengo el cursor es la parte rotativa de la parte que rota del radar. Se llama Ritter-Roder Tile. Y esto que se ve acá negro es el magnetrón, que en alemán, perdón, bueno, entonces esta es pues una parte fundamental. Eh, Como les decía, esta es la parte, de hecho acá está el flujo de rotación y están pues donde muestran esto de aquí, son los dos ánodos, esto aquí es el magnetrón, que ellos le ponen otro nombre, se llama el Gekhof como cabeza radiadora y realmente también se le menciona con otro nombre que no es magnetrón, sino Topf-Kopf-Freis, que significa resonador de cavidades. O sea, ellos no le dieron no lo nominaron como magnetrón, sino que lo llamaban con la palabra técnica como tal, resonador de cavidades, porque eso es. Bueno, muy importante ya acá aprendemos a manejar el radar, literalmente. Estas cositas, el radar tenía una cantidad de monitores y tenía estos. Y acá explican que cuando es en la figura A es porque la antena está mal dirigida. La figura B es que la potencia está mal dirigida. El radar estaba realmente focalizando un objetivo en la figura C y D, cuando estaban en fase estas dos figuras. Entonces imagínense que son los que operan el radar, él tiene unos potenciómetros y unas cosas, y uno empezaba a calibrar y a mover eso cuando estaba detectando una aeronave, y cuando obteníamos la figura C y D, es porque teníamos el avión pues como el buen punto de seguimiento, y empezaban a seguir el avión. O sea, usted movía la antena y mientras se viera esta figura COD, era porque llevábamos, como quien dice, el avión en foco de la antena. Y bueno, este es uno también de los principios de las antenas Leinstein en los cazas nocturnos, aviones que cazaban bombarderos sin verlos en la oscuridad. ¿Basados en qué? En esto, en estas figuritas. ¿Qué diferencia tiene la fila D? Que uno va como focalizando el objetivo sobre el horizonte y otro sobre la azimutal, o sea, uno es como si el radar estuviera moviéndose como el sol en Colombia y otro si estuviera moviendo en forma horizontal.
Esta es otra pantalla que también manejaban, donde entonces también se situaba el objetivo. Fíjense acá otra vez así un split, que es mostrar cómo se tenía que sincronizar esa señal para saber que el objetivo lo estábamos siguiendo bien. Acá tenemos los rangos de escala, lo que les decía ahora. Esto de acá, estos círculos acá están en su rango de alcance máximo, pero si se movía este otro instrumento, estos círculos, este de acá, estos círculos se iban a ir acercando o alejando, y así podíamos configurar el radar. Este es otro de los signos, de los indicadores para irlo calibrando. Acá pues están las anotaciones. Estos son documentos como de manual. Y es muy interesante que en el manual cada parte, porque el radar es una cantidad de módulos, por ejemplo acá dice EAG62, cada parte va en una numeración continua. Entonces, por ejemplo, el radar haga de cuenta que son un poco de modulitos y es el módulo G61, 62, 63, todos empezando por EAG. Bueno, esto porque se ve como, por esto. Entonces acá ya empiezan a hablar cómo se relaciona el radar, o sea, cómo se configuraba con las FLAC. FLAC es como una sigla de cañones antiaéreos. Y entonces acá empezamos a hablar ya del reloj, qué reloj utilizaba para sincronizar, para poderse sincronizar. Acá técnicas pues de cómo movían el radar. Estos son pues gráficos como para mostrarles, pero realmente entre presentación y presentación hay mucho texto, mucha información. Acá ya empieza el gráfico modularmente. Podemos ver entonces que es muy coherente con lo que les venía comentando. Una antena parabólica. Estas dos L que hay acá es lo que llaman el dipolo. Esto que ven acá es el resonador de cavidades, o lo que los ingleses llaman el magnetrón. Esta es la junta rotativa. Transmisor, generador, acá el generador de pulsos. Aquí yo no veo muy claro el duplexor siendo tan importante, pero más adelante sí aparece. Acá vemos entonces cómo se relacionaba con estos aparaticos que les mostraba acá, estos. Aquí qué posición tenían, véanlos por acá, o sea, es como manejar un osciloscopio, igual. En el osciloscopio vamos moviendo que la amplitud, que no sé qué, hasta que obtenemos la gráfica en la escala que queremos y la visualizamos. Mire, son los mismos cursores como en un osciloscopio. De hecho, pues él proyectaba en pantallas de rayos catódicos. Y este diagrama es muy importante porque me demoré mucho en saber que esto de aquí, el Koordinatenschaltung, ¿qué era eso? Esa palabra no aparecía en ninguna parte, ni siquiera en páginas especializadas de ingeniería, en diccionarios técnicos, no. Me apareció esa palabra en un documento que decía que era un aparato que utilizaban en Alemania Oriental para sincronizar llamadas de teléfono, y entonces la traducción más aproximada que le encontré fue modulador. Y llego a la conclusión entonces, pues si es algo pues, que todavía estoy investigando, que este es el duplexor del radar. Esto, el Koordinatenschaltung, es el duplexor del radar. Bueno, acá ya empiezan también ya a mostrar cómo es el asunto con las señales, etcétera. Entonces, pues como les digo, es muy detallado lo que se está manejando aquí en la información del radar. Todavía me falta pues mucho trecho por avanzar y en eso voy. ¿Qué más les agrego? Que como les digo, la parte de traducción es muy dura. Acá les puedo mostrar este vocabulario técnico que he armado, donde aparecen pues las palabras que he tenido que consultar porque son técnicas. Por ejemplo, esto es atenuación, esto es transmisión, esto es tensión de alimentación, esto es reflector parabólico. Por ejemplo, esta palabra, Witterungsverhältnissen, condiciones climáticas. Esto lo mencionaban en una parte donde decían qué rendimiento tenía el radar Wurtzbourg y decía, dependiendo de estas condiciones climáticas. También decía, el radar Wurtzbourg tenía 3 kilovatios de salida eh, sin calefacción o 5 con calefacción. ¿Por qué? Recordemos que el magnetrón genera calentamiento, que un magnetrón funciona como un cilindro resonador de cavidades con dos electrodos muy grandes, que en el caso de estos son imanes, electroimanes, no como los microondas que son imanes
ferríticos, pues estáticos. Entonces, por la ley de Curie o por temperatura de Curie, estos tienen que mantenerse en temperatura estable para que no varíen su capacidad. Entonces, leyendo ese capítulo, mencionaban este término, Hansen-Lehmetten. Bueno, y así, punto de vista equivocado, esto es un capítulo que todavía estoy estudiando. Acoplamiento giratorio y junta rotativa se dicen así en alemán. Y así, muchas palabras que han habido que... Este es el duplexor, esta palabra. Y entonces este ha sido pues el trabajo, ha sido fuerte. Leer, por ejemplo, estas son anotaciones de cómo voy leyendo yo y página 15 dicen esto, página 16, o sea, como datos clave. Bueno, profesores y docente, ese es mi informe de actividad sobre mi proyecto. Eh, muchas gracias por la atención. Hasta luego.